Voy a quitar la música porque no me desconcentra un poco. Pues vamos a empezar, chicos. El día de hoy vamos a hablar del índice de masa corporal, que mucha gente confunde con el porcentaje de grasa. Si bien guarda una relación directa con este, no es lo mismo. Ustedes sabrán, sobre todo los que ya han acudido a alguna consulta nutricional o han estado interesados por su peso o la evolución de su peso en el tiempo, habrán escuchado hablar del índice de masa corporal, pero los que ya han acudido a consulta sabrán que es uno de los factores que se pueden utilizar en la consulta junto con la evaluación de la composición corporal. No es todo, pero es uno de los parámetros que usamos. Todos los que han venido a consulta conmigo, yo les mando una tablita de evaluación. En esta tablita viene el índice de masa corporal y algo de lo más importante que hay que saber en una consulta al inicio de que viene un paciente, sobre todo si es consulta nutricional, es más o menos llegar a una meta o dividir su objetivo en metas en relación al exceso o déficit de peso. Y eso es más o menos como llegar a determinar el peso ideal, que también es, depende del criterio de cada profesional y también hay muchos mitos acerca de que si ustedes no conocen podrían entrar en confusión. Déjenme checar cómo adelanto. Aquí está. A grandes rasgos, el índice de masa corporal también se llama de Quetelet, porque fue desarrollado por un estadista con este mismo nombre. Mide la relación entre el peso y la talla. Si yo les pudiera decir a grandes rasgos cuál es como tu peso idóneo, podríamos tomar dos parámetros en cuenta. Una, la talla, que para nosotros en nutrición sería la altura del individuo, y otro sería su complexión ósea, es decir, el tamaño del hueso. Todos sabemos que puede ser una persona delgadita o delgada, pero y tres personas pueden medir lo mismo en altura, pero tener complexión mediana, pequeña o grande. Entonces, esto también va a determinar el peso promedio más saludable para ti. Describe también el peso relativo para la estatura y se correlaciona con el contenido total de grasa corporal. El índice de masa corporal se calcula, sería el peso actual del individuo sobre la altura al cuadrado. Por ejemplo, por darles un ejemplo, yo peso 54 kilos. Esos 54 kilos yo los dividiría entre mi estatura. Entonces, yo dividiría 54 entre 1.54 por 1.54 y el resultado me arrojaría mi índice de masa corporal. Esta ecuación es muy, muy sencilla de hacer y digamos que es el primer parámetro que se utiliza en el área de la salud para saber si tienes exceso o déficit de peso. Aunque no es lo único que vamos a utilizar, ya más adelante verán que tiene su rango de error y que habría que complementarlo con una evaluación de composición corporal, porque no diferencia entre el músculo y la grasa. Aquí está un poquito más la ecuación. Fíjense poquito cómo va aumentando en relación al exceso de peso. Aquí vemos individuos que van incrementando principalmente grasa. Es muy evidente en una evaluación fotográfica, por eso muchos profesionales de nutrición en la consulta tomamos fotografías, porque hay que hacer una evaluación de la imagen. Y yo en una imagen muy sencillo puedo ver de forma muy sencilla, sin hacer algún parámetro específico, podemos saber si ese exceso de peso que tiene el paciente es a expensas de masa muscular o de grasa. Entonces,
Por eso es bien importante las fotos, sobre todo cuando hacemos consulta en línea. Una imagen nos va a dar pauta de si ese paciente hace algún deporte, sobre todo donde incremente la masa muscular, o si es una persona más sedentaria. Entonces, más o menos los rangos van así. Si tu índice de masa corporal es menor a 18.5, de ahí hacia abajo hay otra clasificación, que es desnutrición, y también podemos ir todavía más abajo y hablar de alguna severidad en la desnutrición y enfermedades asociadas como algunos trastornos alimentarios o anemia, entre otros. Y de 18.5, que viene este individuo en verde, es el normal, o digamos que es el índice de masa corporal saludable. Si tu peso está en este promedio, serías como un adulto con un peso más saludable. De 25 a 29.9 es sobrepeso, y de 30 en adelante ya hay grados de obesidad. Arriba de la obesidad 3 estaríamos hablando de obesidad mórbida, y a partir de la obesidad 1 en adelante estaríamos hablando no solamente de un diagnóstico nutricional, como les digo, no únicamente del índice de masa corporal, sino soportado por toda la evaluación de composición corporal, que sería, además de este parámetro, qué porcentaje de grasa tiene ese individuo, qué porcentaje de masa muscular tiene, algunas circunferencias, entre ellas la medida de la cintura, que hablaría de depósito de grasa visceral. También es bien importante saber el nivel de hidratación a través del porcentaje de agua, entre otros parámetros, y revisando también sus antecedentes clínicos. Y ya la obesidad mórbida es esa obesidad que te impide ya el movimiento, que empieza a lastimar el sistema óseo, entre ellos algunas articulaciones, que de todos modos ya desde la obesidad grado 1 presentamos enfermedades asociadas, asociadas al exceso de grasa. Ya verán más adelante cuáles son. Este ya es un parámetro como más formal. Esta tablita ustedes la pueden usar utilizando la ecuación. De hecho, ya hay muchísimas aplicaciones en internet que ustedes pueden bajar de forma gratuita, y es muy fácil calcularlo. De hecho, ustedes pueden hacerlo en una calculadora también. Y bueno, ya los que tienen una consulta nutricional más específica tienen oportunidad de tener una visión más global de su composición corporal total. Y vamos a hablar de las aplicaciones del índice de masa corporal. Es un criterio, como les comentaba, muy utilizado en adultos. Es bien importante que sepan que en niños son otros parámetros los que manejamos, porque en niños también se evalúa el crecimiento. Hay un crecimiento en relación a la edad del niño. Entonces, generalmente un adulto ya cesa su crecimiento después de los 18 años y esto ya no aplicaría. Y relaciona el peso y la altura, y es importante mencionar que su utilidad para clasificar sobrepeso y algún grado de obesidad solo se aplica en individuos con un nivel elevado de adiposidad. Ya más adelante yo les voy a hablar de qué es la adiposidad y que finalmente es tejido graso, pero de la importancia que tiene para relacionar la obesidad con enfermedades metabólicas, enfermedades endocrinas y enfermedades cardiovasculares o crónicas. Esa es la razón por la que un individuo con un nivel elevado de masa muscular y un índice de masa corporal de 30, que ya ese sería un diagnóstico de obesidad en una persona con un porcentaje alto de grasa, no siempre significa ser obeso. En una persona que hiciera, por ejemplo, pesas y su objetivo fuera competir, o su objetivo fuera tener un mayor grado de masa muscular. Fíjense poquito esta imagen que yo les puse en la presentación, y es bien importante que sepan que la grasa ocupa más volumen que el músculo, y que en relación a esto también el músculo es más
ocupa menos volumen y es más denso, es decir, va a pesar un poco más que la grasa. Así es que sí puede ser que una persona con masa muscular elevada nos pueda dar un índice de masa corporal mayor sin tener riesgos de patologías. Entonces, habría que diferenciar, una vez que tienes el índice de masa corporal, habría que diferenciar tu grasa del músculo. Pero déjenme contarles que mucha gente que está preocupada por esto, que dice, ay, ¿qué será masa muscular o grasa? Déjenme contarles que en mi experiencia clínica y que veo tanto gente que hace deporte como gente sedentaria o con enfermedades crónicas, la mayoría tiende a sobreestimar su masa muscular. O sea, todos creemos que estamos en el promedio de masa muscular y una vez que vienen a consulta se dan cuenta que realmente la persona que tiene buena masa muscular y bajo porcentaje de grasa es mínima. Yo les podría estar hablando que en mi consulta aplica eso a menos de un 10% de mis pacientes. O sea, gente que cree que son atletas, no lo son. Entonces, tendemos a sobreestimar esa parte. Miren, aquí es bien importante, yo les puse esta imagen de cómo se ve un cuerpo que pese lo mismo en una mujer, o sea, dos cuerpos que pesan prácticamente lo mismo, pero miren cómo se ve un cuerpo en una imagen con grasa, con mayor, casi más del doble de porcentaje de grasa, y miren este porcentaje de grasa en una mujer más esbelta y prácticamente pesan lo mismo. Ya deben saber que este porcentaje de grasa en una mujer muy bajito debe ser una mujer que sea atleta o una mujer que haga mucho ejercicio, o el cuerpo de las modelos, y que tampoco es saludable. O sea, ya tal vez esa sería charla para otro momento, pero tu porcentaje de grasa puede estar en un promedio más equilibrado, porque acuérdense que también la grasita se relaciona con equilibrio hormonal. Entonces, el porcentaje de grasa muy bajito en las mujeres podría provocar desequilibrios hormonales. Entre ellos, puede coexistir también con amenorrea, que es la desaparición de la menstruación, entre otras. Y miren, en los hombres, el porcentaje de grasa en los hombres es más bajo, y eso es por género. Las mujeres por fertilidad, generalmente vamos a tener el porcentaje de grasa saludable más elevado, casi el doble en relación a los hombres. Pero miren cómo se vería un cuerpo con masa muscular promedio, y miren cómo se vería un cuerpo con ya más adiposidad en un hombre. Estaríamos hablando de un riesgo quizás arriba de 22% en los hombres, y en las mujeres estaríamos hablando ya de riesgo quizás arriba de 30-32%. Más o menos, solamente como informativo, las mujeres en promedio un saludable sería 27-28% dependiendo de la edad, y entre los hombres entre un 14 y un 16% dependiendo de la edad. Ya más bajo o más elevado también va a delimitar, en caso de más bajo pudiera ser deportista sin tener ningún riesgo, pero si está demasiado bajo y no haces ejercicio, también puede relacionarse con desnutrición, enfermedades asociadas, y exceso de peso con obesidad y enfermedades asociadas. Miren, más o menos este es el porcentaje de grasa en las mujeres. Vean cómo arriba de 30 ya vemos en el cuerpo un cuerpo con mayor grasa visceral, y el ideal aquí yo les decía que era más o menos 27, que viene siendo justo a la mitad de estos modelos. Y miren el de los hombres. El saludable en los hombres podría estar entre 15 y 20. En 15 podrías estar. Ya atletas está abajo de 8 o en 8, y ya si empiezas a elevar más del 25, pues puede significar sobrepeso, y arriba de 30 obesidad. Y factores de riesgo. Los valores elevados de índice de masa corporal se asocian con el riesgo de mortalidad de algunos tipos de cáncer. Mucha gente no sabe esto, ¿eh? En Secretaría de Salud hace tiempo que trabajan con un cuestionario de factores de riesgo que asocia la obesidad con diabetes, hipertensión y algunos tipos de cáncer. Y mucha gente no sabe por qué con algunos tipos de cáncer.
Más adelante yo les voy a hablar de por qué. No es, o sea, los factores de riesgo sería aquello que acumulado con muchos otros malos hábitos te llevarían a tener alguna patología. En este caso, sería mortalidad de algunos tipos de cáncer, pero asociado a otras malas conductas también. Enfermedad cardiovascular es otra de las mortalidades también, y diabetes. Entre los principales factores de riesgo se incluyen la edad, o sea, se presentan estas patologías cuando un individuo tiene más edad, el tabaquismo, la falta de ejercicio físico. Ya sabemos que el ejercicio físico, igual que el tratamiento farmacológico, el ejercicio físico y la alimentación son tratamientos no farmacológicos. O sea, ya te lo pueden poner como tratamiento, así como la gente se toma su antihipertensivo para la presión, para la hipertensión. Ya cualquier persona que quiera mantenerse saludable dentro del promedio a largo plazo debe tener actividad física, porque el cuerpo se hizo para moverse. Ya sabemos que también estimula y equilibra gran parte de las hormonas. Y bueno, no vamos a hablar aquí de los beneficios del ejercicio, pero ya todo mundo lo sabemos de sobra, y no solamente los beneficios a nivel orgánico, sino también de mentales, en el nivel, en el estado de ánimo, y químicamente en la generación de hormonas que nos promueven bienestar. Otro factor de riesgo son dietas desequilibradas, ya sea bajas o altas en energía, y principalmente las dietas altas en energía van a contener altas cantidades de grasa saturada, grasas trans, sal, y van a ser bajas en frutas, verduras y pescado, entre otras cosas, ¿verdad? Ya después vamos a hablar aquí que la gente tiene mucha duda de las grasas. Yo no quise dejarlo pasar por alto, así que a grandes rasgos lo vamos a tocar, aunque nos vamos a salir un poquito del índice de masa corporal, pero para que tengan idea de la diferencia de algunas grasas a grandes rasgos. Déjenme regresarme porque me pasé esta. Bueno, aquí es la obesidad y algunos factores de riesgo. Fíjense, aquí dice que 2 o 3% de los problemas de obesidad tienen como causa una patología endocrina. O sea, un desequilibrio hormonal se relaciona directamente con el exceso de grasa. La genética se relaciona aquí dice que entre un 30 y un 50%. Yo creería que la genética es lo menos. O sea, es verdad que interviene, pero no te determina. Así es que no pongan como excusa siempre la genética, porque interviene mucho lo que tú hagas, el ambiente, tu entorno. ¿Qué haces? Miren, acá marca el ambiente. Contribuye lo ambiental en un 70% en la aparición de la obesidad y de enfermedades asociadas. ¿Y a qué se refiere el ambiente? ¿Qué hábitos haces tú para provocarlo o no? ¿Comes adecuadamente? ¿Qué porcentaje de lo que tú consumes son productos procesados? ¿Haces o no haces ejercicio? ¿Descansas adecuadamente? O sea, todo eso es el ambiente. Y ya después vamos a evaluar el cuestionario de factores de riesgo que propone la Secretaría de Salud, para que vean qué relación guarda la genética y qué relación guarda el ambiente. Y van a ver que la genética interviene entre un 20 y un 30% por mucho, y el resto es algo que tú puedes modificar. Así es que gran parte de esto está en sus manos. El consumo excesivo de alimentos que tienen alto contenido calórico, la falta de sueño, muchachos. Ya se sabe que el sueño es reparador. Ya sabemos que gran parte de la duplicación celular se lleva en el sueño. También intervienen muchísimas hormonas ahí, y sabemos todo lo que regulan ya las hormonas. Ya más adelante vamos a hablar de eso. La lactancia, para quien no sabía, el periodo de lactancia es un periodo que significa gran gasto calórico para las mamás. Entonces, prácticamente en el periodo de lactancia se tiene que incrementar entre 300 y 500 calorías para a la mujer que está lactando en su ingesta alimentaria.
Entonces, eso significa prácticamente, si todos lo sabemos y algunos usan monitores de frecuencia cardíaca que les arrojan ya las calorías quemadas, ustedes sabrán que una mujer más o menos oxida entre 200 y 400 o un poco más, depende del género, del peso y de la altura. Vamos oxidando por hora de entrenamiento y también va a depender de la intensidad. Eso significa que una mujer que lacte y otra mujer que no lacte van a tener una dificultad para subir o bajar de peso mayor. Y ya se sabe también que también impacta directamente al bebé si empiezan a introducir alimentos antes de los 6 meses o después de los 6 meses, que ese se llama periodo de ablactación. Eso se los toco a grandes rasgos nada más para que sepan la importancia de la lactancia durante los primeros 6 meses, de vida de un bebé. Y el sedentarismo. Fíjense, es 4 veces más probable que en las personas con exceso de peso no hagan ejercicio y pasen más tiempo en casa. Así que, pues a moverse. Las grasas saturadas y trans. Las grasas trans también se llaman ácidos grasos trans. Son ácidos grasos insaturados, esto depende de química, digamos, son enlaces, ya después eso lo veremos con más calma, que transforman de manera industrial al convertir un aceite líquido en grasa sólida. Todo lo que tú ves, cualquier grasa que es sólida a temperatura ambiente, como la margarina, como la mantequilla, como el chorizo, cuando ustedes lo dejan a temperatura ambiente, la grasa se solidifica. ¿Han visto los calditos de borrego o de menudo, la grasa que se le hace encima? ¿Qué más es sólido a temperatura ambiente? El tocino, todos estos son pasados por un proceso que se llama hidrogenación. También se conocen como ácidos grasos trans y son aceites parcialmente hidrogenados. La hidrogenación facilitó que los aceites fueran más estables y menos procesos al enranciamiento oxidativo. Yo sé que esos términos son muy técnicos, pero lo importante aquí es que ustedes identifiquen en alguna lectura del etiquetado que sus etiquetas no digan que tienen ácidos grasos trans, que no digan que son parcialmente hidrogenados, porque esa grasa va a ser muy, muy mala, más mala que las grasas saturadas. Otro dato bien curioso, si tú calientas o procesas grasas cuando se refinan o se fríen en un aceite o grasa, algunos alimentos pueden sufrir reacciones químicas, o sea, las elevaciones de las altas temperaturas pueden saturar o dañar un aceite saludable, como el aceite de oliva. Si tú cocinas o sometes a altas temperaturas el aceite de oliva, que en su forma natural en las ensaladas podría ser saludable, lo saturas. ¿A qué le llamamos saturados? Que un aceite sea saturado, que se adhiere a la pared de tus arterias. Es como una gomita o no sé cómo se pega en la pared de tus arterias, se hace pegajoso y puede dañar tu salud cardiovascular. Así es que es importante que sepan que aunque el aceite de coco y la mantequilla son grasas saturadas, soportan más las altas temperaturas. Entonces hay que tratar de cocinar con estos, pero no quiere decir que estos sean libres. Hay que utilizar la menor cantidad para guisar. Sabemos que estos no se van a dañar como otros aceites vegetales. Y si tú tienes una buena cacerola antiadherente, vas a utilizar el mínimo de grasa para cocinar. ¿Y por qué la industria sigue utilizando estas grasas? Bueno, porque aumentan el plazo de vida de un alimento, sobre todo los procesados. Realzan el sabor de muchos alimentos también procesados. Entre ellos, muchos a lo mejor no sabían, pero están presentes en todas las pastitas de hojaldre, en las cremas para el café, en todos los productos que son como papas, sabritas al envasados,
todo lo que es bollería y pastelería, en los productos congelados también, en la margarina. Deben saber que la margarina, que todos pensaríamos que es mejor que la mantequilla por ser de origen vegetal, está pasada por hidrogenación, entonces se considera la grasa trans más mala. Así es que hay que evitarla. Y muchas galletas y golosinas que están empaquetadas también van a tener grasas trans y grasas saturadas. ¿Por qué? Porque aumentan el periodo de vida de un alimento procesado etiquetado, porque realzan el sabor, son aditivos, y porque además de realzar el sabor, lo utilizan muchísimo también para dar suavidad, para dar consistencia y para alargar la vida útil de un producto. No es, si ustedes han hecho una receta saludable, sabrán que un producto saludable no te va a durar más de una semana. Compra uno de marinela y te va a durar muchísimo tiempo. Entonces, eso es lo importante a rescatar. Y bueno, ¿cuáles son las grasas saludables? Monoinsaturadas, poliinsaturadas. Aquí debe haber una relación, es decir, debemos consumir un poquito más de monoinsaturadas de omega 3, también por eso hay que suplementarlo preferentemente, y menos de omega 6. Porque cuando tú tomas omega 3, pero más omega 6, ya inactivas el beneficio de los omegas 3. Y además, el omega 6 en grandes cantidades puede ser proinflamatorio. Así es que, aunque estas dos son saludables, hay que agregar de la primer columna lo más posible. Y de las grasas saturadas, provienen de productos animales, de lácteos, de quesos o derivados, cremas, helados. También ahí está la leche de coco y los chocolates. Habría que rescatar de la leche de coco que, aunque es una grasa saturada, ya tiene muchos beneficios si la consumes controlada y si la consumes sin azúcar. Hay que consumirla sin azúcar, puede ser una leche vegetal que podríamos rescatar de ahí. También aquí vendría la mantequilla, que también se puede utilizar para cocción, o el aceite de coco que sometido a altas temperaturas no se daña igual que otros vegetales. Y pues las grasas trans, que ya se las mencioné, estas habría que evitarlas, que vienen en las frituras, en la panadería, en todos estos alimentos. Esto habla también de las grasas trans. Ya no vamos a tocarlo porque esto ya lo vimos. La FDA, esta es una publicidad de la FDA, que es una instancia que administra y regula alimentos y medicamentos en Estados Unidos, y que también ya muchas instancias federales en México la utilizan como una guía muy confiable. Y también, pues, esta habla del riesgo de salud que provocan las grasas trans. Es importante saber que el índice de masa corporal es un buen indicador de las reservas energéticas del individuo, con un estilo de vida sedentario y con un desequilibrio energético. Acuérdense que hemos hablado de que el exceso de peso es un desequilibrio entre lo que consumes y lo que gastas. Así es que tanto para abajo, o sea, como déficit de peso, como para arriba, que podríamos estar hablando de obesidad. Pero no es útil en atletas o en personas que practican deporte de forma programada, en los cuales el índice de masa corporal elevado puede ser representativo de músculo y no de grasa. Y les quiero hablar rápidamente de qué es el tejido adiposo, porque mucha gente no lo comprende todavía o no sabe de qué se trata. Yo aquí lo hice, ya estamos por terminar, lo hice muy rápida esta explicación. El tejido adiposo está conformado por células que acumulan lípidos. Los lípidos son grasas en su citoplasma, es en la célula. O sea, los adipocitos serían las células del tejido graso, como las neuronas para el cerebro, que son las células del cerebro, y como las nefronas para el riñón, que son las células para el riñón, ¿vale? Entonces, escuchen esto porque es bien importante. Ya se reconoce al día de hoy que el tejido adiposo no solo es un reservorio de exceso de grasa corporal, o sea, no habla solo de estética,
es un órgano endocrino que participa en conjunto con el cerebro y otros órganos y tejidos regulando el metabolismo y la función inmune. Vean qué importante es eso. Esto permite comprender por qué se asocia con muchas otras complicaciones asociadas a la obesidad. Entonces, el sistema endocrino es el conjunto de órganos y tejidos que secretan hormonas. Y ya todo el mundo sabemos, las hormonas regulan todo en el cuerpo, incluyendo el crecimiento, el metabolismo, con qué velocidad subes o bajas de peso, el desarrollo, el funcionamiento de órganos sexuales e incluso el estado de ánimo. Así es que muchos procesos del sistema, de ahí la importancia que sepan que tiene el exceso de grasa. Por eso la obesidad ahora es una enfermedad y no un trastorno, y está dentro de las patologías crónicas y ya de hecho lo tratan junto con la diabetes, la hipertensión, las dislipidemias, que es el colesterol alto y los triglicéridos elevados, el síndrome metabólico, que asocia varias de estas patologías, ya lo asocian así, lo clasifican así en el sector salud. Deben saber que muchos procesos del tejido adiposo segrega varias adipoquinas en la imagen. Nada más así a grandes rasgos para que sepan qué es eso. Son moléculas que juegan un papel decisivo en el desarrollo de la inflamación y la resistencia a la insulina asociadas a la obesidad. Si yo les pudiera explicar qué es la inflamación, es lo que provoca que una célula se dañe y que se dañe y que no pueda funcionar adecuadamente. La salud de tu célula va a depender mucho de tu alimentación y del control de peso. El exceso de peso ya se sabe que puede dañar la célula, enfermarla, y que gran parte de la inflamación es la productora de múltiples patologías, entre ellas el cáncer. Bueno, el exceso de grasa visceral es conocido como obesidad central, la cual sobresale del abdomen. Miren esas imágenes. O sea, no crean que es solamente grasa que se encuentra alojada en la pared visceral o en la circunferencia abdominal. También se encuentra alrededor de ciertos órganos vitales, entre ellos el corazón, el hígado, los riñones y otros tejidos, dificultando su funcionamiento. Se ha relacionado también el exceso de grasa visceral con diabetes tipo 2, resistencia a la insulina, enfermedades inflamatorias, entre otras. ¿Cuáles son las limitaciones del índice de masa corporal? Que no se toma en cuenta el género ni la edad, no diferencia entre masa muscular y masa grasa, e ignora algunas variaciones físicas, entre ellas la complexión ósea. Una mujer más pequeñita o un hombre más de estatura más bajita puede alojar un poquito más de grasa y aparecer un parámetro normal. Entonces, como les digo, habría que soportarlo con toda la evaluación de composición corporal. Y en conclusión, chicos, se reconoce que el peso es un reflejo del riesgo que presenta un individuo de desarrollar enfermedades, ya sea por la disminución o por el incremento. Se correlaciona con el aumento de riesgo de desarrollar enfermedades metabólicas crónicas no transmisibles, como diabetes, enfermedades cardiovasculares, pero también del otro lado, en el otro lado del panorama, también una disminución se puede asociar con la respuesta, alteraciones en tu sistema inmune, lo que aumenta la predisposición a presentar enfermedades infecciosas del sistema digestivo y sistema respiratorio. Es bien importante complementar este parámetro con una evaluación global que les decía de la composición corporal, que puede darnos otros parámetros. ¿Cómo los vamos a soportar? Todos los que han venido ya alguna vez o alguna vez con un profesional de nutrición, en la evaluación además viene el peso promedio, el peso ideal promedio, el peso máximo y peso mínimo, el porcentaje de masa muscular, el porcentaje de masa grasa, que es el nivel de adiposidad, que ya habíamos platicado de eso, el porcentaje de grasa visceral y que se relaciona también directamente con la salud cardiovascular, el porcentaje de agua,
la circunferencia de cintura, que habla de depósito de grasa visceral otra vez, y el análisis de imagen. Ustedes con una imagen se pueden dar cuenta si la persona tiene un nivel o un grado muy alto de adiposidad o de masa muscular. Entonces, chicos, a grandes rasgos, esto es todo lo que quería tocar con ustedes. Quería sobre todo enlazar el índice de masa corporal con las grasas, porque es bien importante que tengan herramientas para tomar elecciones mejores o más saludables. Y también quería enlazarlo con la adiposidad y que sepan que ya se sabe actualmente que participa en muchísimas funciones endocrinas y que pues desequilibra muchísimo la salud, ¿sale? Si tienen alguna duda, se las puedo resolver ya para cerrar. Me fui bien rápido, muchachos, pero quería darles no solamente ponerles como las limitaciones, sino que esto se convierta en algo, en mejores elecciones al momento de tomar los alimentos. Déjenme ver si hay algo en el chat. Sí está lleno. Ay, Rose, hasta ahorita. Se escucha muy fuerte la música. Qué bueno que la apagué. Gatel. Ya ven que yo les dije que ahora él está hablando muchísimo de los problemas de salud que le están costando ahora al gobierno también, pues están afectando la economía. Gran parte del sistema de salud, incluso hay charlas donde dicen que puede caer el sistema de salud y ya no soportarse económicamente por todo lo que le implica sostener las enfermedades crónicas, ¿eh? Estas que les estoy hablando, obesidad, hipercolesterolemia, hiperlipidemia, síndrome metabólico que asocia varias de estas, diabetes, hipertensión arterial, son como las más comunes. Dice, tengo sobrepeso, pero ¿cómo sé el porcentaje de grasa visceral que tengo? Eunice, tú no vas a saber, bueno, hay varias formas de hacerlo, ¿eh? Eso, hay técnicas. Tendrías que acercarte primero a un profesional que sepa realizarte una evaluación de composición corporal, y métodos hay varios. Uno es por antropometría, que generalmente son, no sé si han escuchado que hay un aparatito, se llama plicómetro, que déjenme ver si lo tengo por aquí. El plicómetro es un aparatito que mide los pliegues, pero esos pliegues, es este aparatito, miren, que es una forma de determinar el porcentaje de grasa, mide los pliegues en la piel. Pero se usa más bien en una persona que hiciera ejercicio y atletas. ¿Y qué creen? Que muchas personas que se creen atletas no lo son. Entonces es muy poco práctico usarlo en la vida útil. La verdad es poco práctico. Yo me especialicé en antropometría y lo uso poco porque todos tenemos ideas de que somos atletas y no. En la vida real no lo somos. Así es, hay otra técnica que es por impedancia, que suben a una basculita que ya por medio de electrodos y conducciones eléctricas a través del agua, te pueden evaluar tu composición corporal y te da parámetros como tu porcentaje de grasa, la masa muscular, el nivel de agua, la grasa visceral. Y otra cosa que podrían usar también ahí sería, que también es antropometría, la medición de las circunferencias, que al profesional de la salud le darían una visión de las dimensiones de tu cuerpo. Y finalmente, otra forma de medir el porcentaje de grasa es con la imagen, evaluando una imagen que si se fijan, yo en mi consulta personalmente mido a la gente para evaluar más o menos el nivel de adiposidad, el nivel de masa muscular y también algunas dimensiones y desequilibrio sobre todo en la alineación y en la postura. Es un análisis de figura. Entonces esas tres cosas se podrían usar. Ya hay algunos aparatitos en algunos supermercados, pero no creo que sean tan confiables. Así es que esa es la manera de conocerlo, Eunice. Hay varias formas.
Adi y Sofi, ¿cómo le hago para que no se haga grasa saturada el aceite de oliva? Utilizarlo, Sofi, en el aceite de oliva hay que usarlo como para aliñar ensaladas o vegetales a temperatura ambiente, no someterlo a cocción. Si tú lo sometes a altas temperaturas, se daña y se satura. Eso quiere decir que se va a hacer adherente a la pared de tus arterias. Entonces, es bien importante saber eso, ¿sale? Mm. Dulce, ¿cuál es la diferencia entre la leche de coco y la leche de almendra? ¿Las dos son recomendadas o solo la de coco? Dulce, las leches vegetales yo sugeriría ambas, la de coco y la de almendra. La pueden utilizar como sustituto de la leche de vaca que tienen menos grasa saturada. El coco y la almendra contienen ácidos grasos saludables, entre ellos omega 3, y solamente tomen elecciones de leches que en realidad es incorrecto decirles leches porque no son lácteos. Vamos a hablarles como concentrados de. Hay que usar de las que no estén adicionadas con azúcar. Y la verdad, como no deja de ser, es bien importante que sepan que la leche de coco empaquetada y la leche de almendra empaquetada no deja de ser un alimento procesado, solamente la utilicen para algunos batidos, para hacer algunos frappés, pero que la utilicen poco porque seguramente va a traer conservadores, aditivos. En caso de que usaran una, utilicen que no tenga azúcar. Más o menos la proporción en calorías sería una leche de vaca va a tener más o menos 150 calorías si es entera, la deslactosada light unas 115, la de coco sin azúcar entre 35 y 45 calorías y la de almendras 25 calorías por taza. ¿Sale? Entonces vean la cantidad cómo cambia. Y principalmente la leche de vaca y va a traer grasa saturada y azúcar. Es bien importante que no esté endulzada porque si no ahí se disparan las calorías. Ya creo que son todas las dudas, chicos. Pues ya los voy a dejar porque van a dar clase al ratito, se nos extendió mucho. Siempre intento hacer cápsulas pequeñitas, pero se me complica. Entonces, espero verlos pronto, espero también que les haya servido muchísimo y que puedan esto aplicarlo a su vida diaria, ¿vale? Que tengan bonita tarde, chicos. Nos vemos pronto. Cuídense mucho. Bye, bye.